yo les digo mucho, ustedes son jóvenes, yo soy viejo, ¿ok? Ustedes están estudiando y aprendiendo una profesión, ¿no? Yo ya no estoy estudiando una profesión, sigo leyendo porque es lo único que me gusta más en la vida, leer y leer y leer y preguntarme cosas, ¿no? Pero no estoy más en ese lugar, no estoy más en esa posición, ¿no? ¿No? Hay una distancia, es una distancia real, no es una distancia imaginaria, es profundamente real, ¿no? Los vínculos que podemos tejer son los vínculos de profesor-alumno, profesor-estudiante, no son otros, ¿no? ¿No? Podemos llegar a tener algún tipo de afecto, algún tipo de amistad, sí, pero siempre en la distancia entre un viejo y un joven, siempre, ¿ok? De ninguna otra manera, ¿no? Lo mismo sucede con el origen, con el origen, con el origen social, con la clase, sucede lo mismo, exactamente lo mismo, ¿no? Somos diferentes, ¿no? Y desde esa diferencia es que trabajamos con el otro, es que nos hacemos cargo del otro, es que tomamos distancia del otro para poder trabajar con él, justo desde ahí, desde esa diferencia. Y una cosa más, que por allá salió algo y por acá también, absolutamente implicados, ¿ok? Absolutamente implicados, porque no nos podemos desimplicar de lo que somos, ¿no? Alguna vez aquí en la red psicológica, cuando trabajábamos con un grupo de estudiantes de último año en la red de apoyo psicológico y con alumnos en servicio social, ¿no? En apoyo telefónico durante el COVID para apoyar a estudiantes de la universidad, ¿no? Eh, Decíamos una cosa que a mí me sigue resultando altamente significativa. Nosotros no somos la solución a nada, somos parte del problema. Desde ahí es que trabajamos con el otro, desde el entendido que también vivimos fisurados, que también estamos en falta, que no tenemos respuestas, que no sabemos las cosas, ¿no? Y sobre todo, que no somos el otro que está del otro lado. Entonces, es desde este lugar, ¿no?, que podemos recuperar, tratar de ordenar algo y tratar de devolver algo, ¿no? Pero ahí metería la clase, metería la pertenencia, metería el horizonte cultural, ¿no? Alguna vez vino una alumna de la maestría en grupos e instituciones a enseñarme su tesis, ¿no? Y me dijo que le ayudara a ver la parte de las entrevistas. Había estado en Chiapas, en una comunidad tzotzil, ¿no? ¿No? Y entonces tenía transcritas las entrevistas al español, porque las hizo en tzotzil, ¿no? Las tenía transcritas al español y me las estaba enseñando. Y le dije, tráeme los audios. Y me dijo, pero usted no sabe tzotzil, profesor. Tráeme los audios. Quiero oír las entonaciones, quiero oír la voz, quiero oír las emociones. No, no quiero leer el texto, no, no me sirve, no me alcanza, no, no me permite darme cuenta de lo que se está expresando ahí, ¿no? Y entonces me trajo los audios, ¿no? Y entonces trabajamos los textos con los audios y pudimos aproximarnos con mucha más claridad, ¿no?, a cosas que ella misma, que estuvo ahí, no había notado, no había notado, porque se le borraban a la hora de describir en el texto en español, ¿no?, lo narrado, ¿no?, por las mujeres de la comunidad en la que estaba trabajando. Entonces, se le pasaban cosas maravillosas, ¿no? Pero bueno, ahí está. ¿Alguien más? Bueno, perdón. Eh, yo durante la conferencia, ay, se veía raro, ¿no? Bueno, me hizo mucho pensar y mucho como este tipo de conexión con usted cuando empezó a citar a muchísimos filósofos desde la antigua Grecia hasta la edad pues contemporánea en la que nos encontramos nosotros sujetos. Y sobre todo, igual relacionándolo un poco con la idea de Nietzsche, del nacimiento de la tragedia, la idea de angustia de Kierkegaard y sobre todo el último que mencionó, la idea de el Dasein en Heidegger, que si no mal recuerdo en griego es como el desocultamiento de algo, de una verdad. Siento que actualmente en estas eras digitales de las redes sociales y un tanto distópicas, siento que nosotros como nos encontramos de alguna manera herméticos o encontrados ahí sumergidos en lo que desde Platón se podría considerar el mito de la caverna, no sé. Y siento que la única manera de poder salir de esa caverna en donde vemos imágenes que son ilusorias o falsas o creadas de una manera artificial, pues es sí justamente a través de la escucha.
pero siento que la escucha, o no sé si sea así como yo lo veo, no solo se limita a pues escuchar a lo que dice el otro, ¿no? O lo que tenga que decir, o estar preguntándole cómo se siente o qué piensa, o algo de lo que estemos investigando, sino que siento que la escucha también puede remitirse a cosas como el solo hecho de observar al otro, obviamente desde la mirada, desde su gestión corporal, pero también a través de la escritura. Siento que para salir de esa dificultad de querer escuchar al otro, podemos escribir o preguntarnos o de alguna manera usar ese término del Dasein para desocultar alguna verdad y alcanzar, pues, si se puede decir así, un bienestar colectivo. Y también como mencionó a María Zambrano, que bueno, recientemente la estoy leyendo, ahí hablaba sobre una especie de razón poética. Siento que también la escritura es una especie pues de escucha, de habla y de expresar algo que nosotros mismos queremos alcanzar. Y eso también Zambrano lo traslada un tanto a una especie de fuerza creadora. Siento que igual la fuerza creadora puede ser la escucha del otro, pero también la escucha de nosotros, porque nos encontramos en un estado interno de soledad, cuando analizamos pues estas entrevistas, estas escuchas, y de alguna manera pues nos permite alcanzar una objetividad, si es que existe, pues que nos va a hacer pues construir una colectividad más compleja, pero a la vez mucho más beneficiosa para todos. Es cuanto. Gracias. No, gracias a ti. Vapor. Una cosita y luego hago un comentario a lo que dijiste. La primera cosa tiene que ver con lo que la compañera me preguntó antes también. Escuchamos a la distancia, ¿eh? Escuchamos a la distancia. La distancia es teórica y técnica, ¿ok? No escuchamos sin eso, sin esa distancia. Una distancia teórica y ética, perdón, técnica, que nos permite situarnos en una condición ética, ¿no? Porque eso es lo que nos permite situarnos en una condición ética. Tomar una distancia teórica y técnica. Y regresando a esto que estaba diciendo el compañero ahorita, hay una confusión en lo que dices, ¿no? Porque Dasein es una palabra alemana creada por Heidegger para hablar del ser ahí, ¿no? O sea, no hablar del futuro, ni del pasado, ni del presente, sino del ser ahí, del que está viviendo el acontecimiento, el suceso, lo que pasa, del ser arrojado al mundo nietzscheano. Ese es el Dasein heideggeriano. La palabra que tú decías, que también la utiliza Heidegger, es una palabra griega, aletheia, ¿no? A Heidegger le fascina hablar de que desocultamos el mundo. Aletheia significa desocultamiento. Para Heidegger, la técnica desoculta, produce aletheia. Por lo tanto, tenemos que revertir el sentido de la técnica moderna, ¿no? Que crea enajenación, que crea mercancías, que crea rupturas, ¿no? Y tomar esa técnica para dotarla de un sentido diferente, ¿no? O sea, a Heidegger le parece que la técnica es la forma bajo la cual los seres humanos hemos podido desocultar los misterios de la naturaleza y por lo tanto conocerlos y trabajar con ellos. A eso le llama aletheia. Está en el poema de Parménides, hay dos vías, la vía de la doxa y la vía de la aletheia. La vía de la doxa es la vía de la opinión, la vía de la aletheia, ¿no? Es la vía del desocultamiento, ¿no? Esa es la vía heideggeriana, la vía del desocultamiento. Y para Heidegger, la tecné, lo que nos dio Prometeo, ¿no? Es lo que nos permite desocultar el mundo. Marx diría que es el trabajo, ¿no? Los que estudiamos en algún momento y leímos El Capital de Marx, la tecné griega para Marx es el trabajo, ¿no? Para otros autores es el lenguaje, para otros autores es el arte, etcétera, 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 ¿no? Pero está ahí. Eso es lo que desoculta los misterios de la naturaleza. Es aletheia la palabra, ¿ok? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Ahí hay una mano, creo, hasta atrás. Se ve ahí la sombra en la puerta. Sí, hola, buenas tardes. Antes que nada, quiero agradecer ahí la aportación que el día de hoy nos ha venido a hacer
aquí en este espacio. Para mí ha sido algo refrescante en el sentido de que yo estuve un tanto distanciado ahorita en el ámbito aquí universitario por cuestiones familiares. Entonces, regresar y escuchar una conferencia con respecto al drama, a la trama y las cuestiones de lenguaje y de escucha, para mí ha sido algo muy refrescante. Es un retorno muy, muy productivo en estos últimos 60 minutos que estamos aquí. Y de alguna manera a mí me anima, ¿no?, a seguir en este camino, ¿no?, de ir descubriendo todas estas alternativas que tenemos para ir descifrando lo que la realidad o el mundo nos va poniendo de frente día con día. Y en términos específicos de la escucha, simplemente quiero compartir que en este espacio de tiempo, por ahí escuché, ¿no?, que la escucha también es poder. Esa frase se me quedó muy grabada en el sentido de que yo veo constantemente en el día con día como que todos estamos compitiendo por ver quién habla primero, quién tiene la razón, ¿no? Y muy poco en el escuchar. Y cuando yo escuché ese comentario de que la escucha es poder, pues me puse a escuchar, ¿no?, de manera, vamos a llamarle, con más atención. Tal vez ahí estuve practicando la escucha un tanto profunda para poder entender el mensaje de los que me rodean, ¿no? Eso me ha animado mucho, entonces, a escuchar en el día con día. Y pues bueno, ahorita tal vez se conectó con algunos términos que usted expuso. Y pues bueno, de antemano ahí le agradezco mucho, ¿no?, su aportación. No, no, gracias a ti, qué bueno que dices que que la escucha hay poder. Sí, siempre se ha discutido mucho, por ejemplo, en el psicoanálisis, el lugar del analista como un lugar de poder. Y sí, sí, es un lugar de poder, ¿no? Lo que sucede es que, por lo menos, ¿no?, formalmente el analista renuncia al ejercicio de ese poder, ¿no?, porque entonces la técnica estaría al servicio, ¿no?, de un acto que no tiene nada que ver con el análisis, ¿no? Pero evidentemente está en un lugar de poder, ¿no? Es el que resguarda los secretos, ¿ok? En su memoria están guardados los secretos del otro, ¿ok? En su memoria están guardados, ¿no?, una cantidad de deseos, de pasiones, ¿no?, que están puestas en el relato, ¿no?, y ahí están guardadas, ¿no? Ese resguardo, ¿no?, ese continente, ¿no?, estas condiciones que están ahí, podrían ser utilizadas de mil maneras, ¿no? Pero el analista renuncia, abdica a utilizar absolutamente nada de lo que ahí sucede. El espacio es del analizante, no del analista. El espacio en el que se realiza el análisis es del analizante, ¿no? Lo que el analizante dice se queda ahí se guarda, no sale a ningún otro lugar. Es un acto de esa naturaleza, ¿no? Pero sí, tenemos que discutir sobre el poder, ¿no?, porque eso se juega en estas cosas, ¿no? Yo me acuerdo que aquí los rectores hacen un ejercicio para nombrar ternas y luego directores y luego otros rectores y así sucesivamente, y le llaman auscultar. Auscultar es un verbo latino, ¿no?, que significa eso, sentarse a escuchar al otro, ¿no? Y cada vez que uno va y ve a uno de estos personajes y le dice, ¿de verdad me vas a escuchar?, ¿no?, uno sabe que no lo están escuchando, ¿ok?, que solo están legitimando un acto de ejercicio del poder. Ya saben a quién van a poner, ¿no?, ya saben por qué lo van a poner, pero no pueden justificar su decisión si no hacen un ejercicio escénico de auscultación a la comunidad universitaria, aunque se pasen por el arco del triunfo lo que la comunidad universitaria piensa. Entonces sí, en la escucha hay también un ejercicio de poder, y ese ejercicio de poder puede ser muy negativo. Nosotros estamos obligados a trabajar con una ética que nos implica en el cuidado del otro, ¿no?, en el cuidado del otro. Ese es nuestro lugar, ¿no?, y ese es el punto que no puede moverse bajo ninguna circunstancia, ¿no? Si nosotros movemos esa palanca,
pues evidentemente, ¿no?, nos colocamos en un sitio terrible, en un sitio abominable, etcétera, etcétera. Ha sucedido, ¿ok? ¿No? Ha sucedido. Hay muchísimas historias alrededor de abusos, ¿no?, ejecutados desde la escucha. Punto. ¿Alguien más? Gracias. Buenas tardes. Bueno, mi pregunta va a algo muy tal vez obvio, referente a la escucha, pero usted, ¿qué pensaría que es la mayor dificultad de nosotros que pretendemos escuchar y hacer algo con lo que escuchamos? ¿Cuál es tal vez la dificultad más grande que usted se ha encontrado al momento de nosotros pretender hacerlo? Pues sí, ¿cuál sería como la dificultad más grande que podríamos encontrarnos con respecto a nosotros mismos? Gracias. Lo primero que te diría es que estar a la escucha de, ¿no?, es estar abierto. Y estar abierto es saber que siempre te van a sorprender. Saber que siempre va a aparecer algo que no esperabas. Saber que siempre va a haber algo novedoso, que siempre va a haber algo difícil, que siempre va a haber algo complicado, ¿no? Y que tú estás ahí primero, para escucharlo. Segundo, para resguardarlo. Tercero, para devolverlo, ¿no? Entonces son condiciones pues que no son sencillas. O sea, uno aprende, es una técnica, uno aprende el dominio de esa técnica. Con el ejercicio de la entrevista, vamos aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo. Yo les he dicho a los que han sido mis estudiantes, ¿no?, o las que han sido mis estudiantes, la escucha es algo que nunca se termina de aprender, nunca, ¿no? Empiezas tu formación el día que empezaste a hacer entrevista y no terminas nunca, porque siempre va a haber algo inesperado, porque siempre va a haber algo novedoso. Yo me meto a la cámara de GESEL con las estudiantes y los estudiantes y escucho las entrevistas que se hacen entre ustedes, ¿no? Y escucho lo que dicen y me sorprendo y aprendo cosas nuevas, ¿no?, que ni siquiera podría presentificar, podría presentir, podría imaginar. Entonces, ese es un punto, hay que estar abierto al asombro, ¿ok? ¿No? La escucha siempre, siempre, ¿no?, va a partir de que uno se sorprende, se asombra de lo que le dicen, de lo que aparece, de lo que se presenta, ¿no? Entonces, yo lo que te diría es que pues es un proceso de formación que no se acaba nunca, que mientras más práctica, más ejercicio, más dominio tienes sobre la técnica, ¿no?, pues también tienes más facilidad para poner en juego tu lugar, ¿no? Pero mientras más teoría tienes, mientras más conocimiento tienes, también, ¿no?, mejores condiciones, ¿no?, para desenvolverte en el trabajo de la escucha, ¿no? Entonces, eso no se acaba nunca, eso empieza y no termina, ¿no? Eso empieza y no termina. Entonces, pues así, ¿no? Yo lo que te diría es, ¿te vas a sorprender? Sí, siempre te vas a sorprender, siempre te vas a sorprender. O sea, yo me sorprendo de lo que ustedes son, de poner en palabras en la cámara de GESEL, donde saben que están siendo escuchadas por todos sus compañeros. Me asusta, me sorprende, me conmueve, ¿no?, me produce sentimientos, ¿no? Y bueno, eso es el asunto, ¿no? ¿Cómo le hago para no ponerlos en ti? ¿No? ¿Cómo le hago? Pues me voy y los trabajo en otro lado, ¿ok? ¿No? Pero ahí, ¿no?, tengo que reconocer que eso que sucede siempre es inaugural. Lo que se dice siempre por primera vez, siempre por primera vez. Lo que se dice siempre llama al asombro. Lo que se dice siempre es inaugural, siempre, 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 ¿ok? Bueno, es que quisiera decir algo a partir de lo que estás planteando tú en este momento que me parece central,
que justamente sí ese es el lugar de la escucha, pero siempre y cuando nos abramos al otro y nos dejemos afectar por el otro. Porque yo creo, un poco pensando en lo que decía la compañera, es que uno de los principales obstáculos de la escucha es escuchar desde uno mismo, ¿no? Y desde lo que uno quiere escuchar en el otro, ¿no? Y en los trabajos de investigación pasa mucho eso, es decir, hay una construcción que viene desde la teoría o desde los supuestos o desde lo que yo creo, y luego querer confirmar eso que yo ya sé o eso que yo ya establecí que es así en el otro. Corta toda investigación. Esto con... Oh, ¿ya? Ok. Acerca a ver. A ver si ya. Ya. Acerca a ver lo que dice en lo que yo pretendo escuchar desde un principio, ¿no? Uno, porque así lo hago caber en mis supuestos y creo que eso es una mejor investigación, ¿no? Otra, porque no me abro a sorprenderme, a que pasen otras cosas, a que incluso lo que puede pasar ahí es de otro orden de lo que yo pensé desde un principio que iba a pasar, y entonces no me abro. A ver, ya, ¿no? Entonces, bueno. Da igual, eso. Este tampoco sirve, ya sirve. No, yo estoy, digamos, uno se conmueve, ¿no? Por supuesto que se conmueve, uno trabaja conmocionado, uno trabaja desde ese lugar, no puede trabajar desde otro, ¿no? Pero esto que dices está en otro lugar. O sea, nuestra formación positivista, la que nos da la UAM, ¿no? Desde el tronco interdivisional, nos obliga a buscar que nuestros supuestos se confirmen. Y entonces traemos esta lógica de que estamos produciendo verdades. No hay verdades en la escucha, no hay verdades, solo producción de sentido, ¿ok? Entonces, esa es una primera. Segunda, sí producimos conocimientos. Producimos conocimientos sobre el sujeto y sobre el campo del otro, pero no verdades, no verdades. Entonces, no estamos buscando confirmar nuestros supuestos bajo ninguna circunstancia, ¿ok? No podemos interpretar desde ahí, ¿no? Si interpretamos desde ahí, forzamos el discurso y lo llevamos a donde no está, ¿no? Y eso es muy común en los trabajos en quinto. Yo me toca quinto. Es muy común que en quinto las y los estudiantes, buscando confirmar lo que pensaban o lo que suponían, forcen el discurso del entrevistado, ¿no? Y lo lleven hacia donde quieren ir, ¿no? Parte del aprendizaje consiste en darse cuenta de que se equivocaron, ¿no? De que ahí no hay interpretación, ¿no? De que ahí hay, ¿no? Pues una distorsión del discurso, ¿no? Para llevarlo a un lugar en el que no está, ¿no? Pero esa es la chamba que nos toca, que es horrible, ¿no? Estar ahí insistiendo, ¿no? En que por ahí no se puede avanzar, en que por ahí no se tramitan las cosas, en que por ahí no se puede trabajar. Pero sí, estoy completamente de acuerdo, escuchamos desde la conmoción, escuchamos desde los sentimientos, no podemos no hacerlo, no tenemos la forma, no somos médicos, afortunadamente, no somos médicos, no pertenecemos a las ciencias de la salud que ven al cuerpo como objeto, no, entonces estamos en otro lugar. Buenas tardes. Mi pregunta va encaminada a cómo podemos dar cuenta de esta escucha en nuestros trabajos de investigación, cómo plasmarlo en el escrito e incluso poder dar cuenta de los afectos y los sentimientos que nosotros como investigadores podamos llegar a tener en nuestras entrevistas sin que se vuelva en algún momento como confesionario el trabajo o no sé, pero que también no sea un trabajo rígido, que carezca de emociones, que logre transmitir nuestro trabajo de investigación y pues va encaminado a eso. Digamos que no podemos dejar de hacer un trabajo formal porque estamos formándonos como estudiantes en una universidad y en un campo del saber, ¿no? Entonces nuestro dominio discursivo, nuestro texto,
¿no? Tienen que estar empatados con los autores que se leen, ¿no? Con la teoría que se revisa, ¿no? Y con las maneras bajo las cuales, ¿no? Denominamos al sujeto y a la subjetividad, ¿no? Entonces, eso tiene que estar presente, eso no puede no estar presente. O sea, la formalidad en el trabajo y en la escritura del trabajo es parte de lo que tenemos que aprender a hacer para formarnos en un campo, en este o en otro, ¿no? Pero además nosotros en particular no podemos dejar de lado las implicaciones. Nosotros trabajamos desde la implicación, no, entonces sí tiene que estar, sí tiene que estar, ¿no? En nuestro trabajo la parte de la implicación, ¿no? Sí tiene que estar en nuestro trabajo la parte de la conmoción, sí tiene que estar en nuestro trabajo, digamos, la ternura con la cual hacemos estas cosas, ¿no? Yo cité ahorita a Duformantel hablando de Platón, ¿no? En el banquete y en el Fedro. Duformantel, en ese texto que se llama En caso de amor, ¿no? Refiere a un paciente que la fue a buscar y que le tocó a la puerta y le dijo, necesito una entrevista con usted porque muy pronto voy a morir y tengo un secreto que no quiero guardar, que no quiero llevarme conmigo y tengo que decirlo. Y entonces le da una cita y el señor va y le dice el secreto, no se los voy a decir, lo tendrán que leer. Duformantel llora. Esa es la transferencia del analista. El llanto, ¿ok? Se le salen las lágrimas ante el relato del señor, ¿ok? Las lágrimas. No tiene otra respuesta, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso está en el texto escrito, ¿no? La analista hizo un acto de transferencia a través del llanto. ¿Ok? Eso, pues, es parte de la escritura también, ¿no? Entonces, no está mal que hagamos esas cosas, pero hay una formalidad en el discurso académico con la que tenemos que cumplir. Sí. Gracias, profesor, por esta, pues sí, esta conferencia. Bueno, ahorita que hablaban de la escucha, pues me pregunté un poco qué pasa cuando justo está uno como ejecutando toda esta técnica o está también como siendo bien atravesada, ¿no? Por todo lo que sucede. ¿Qué pasa cuando la conmoción es demasiada? O sea, yo sé que no hay una respuesta para eso, ni universal, ni nada, pero me he preguntado siempre justo, uno lo toma con distancia, pero también se implica, pero entonces también se conmociona, pero entonces también llora. Entonces, sí. Estamos en un momento también de transición, ¿eh? O sea, estos dispositivos de entrevista, el dispositivo de entrevista analítico, los dispositivos de entrevista psicológica a profundidad abiertos, estamos en un momento de transición porque los sujetos son otros, no son los mismos, ¿no? Entonces nosotros mismos nos estamos cuestionando permanentemente sobre lo que hacemos y la forma en la que lo hacemos y si tenemos que seguir sosteniendo un canon o una ortodoxia con respecto a ciertas cosas. Creo que cada vez lo hacemos menos. Creo que cada vez tenemos más flexibilidad en muchas cosas. Creo que cada vez somos más capaces de llorar, por ejemplo, ¿no? ¿No? Cada vez somos más capaces de llorar, ¿no? Cada vez somos más capaces, ¿no? De tener gestos, ¿no? De afecto. Cada vez somos más capaces, ¿no? De tener cercanía, ¿no? Con quien trabajamos, ¿no? No solo distancia, sino también cercanía, ¿no? ¿Ok? Cada vez más, ¿no? No está muy claro, ¿no? La teoría con respecto a desde dónde acomodarse en estas nuevas condiciones y en estas nuevas posiciones, porque lo que está sucediendo, no había sucedido, ¿no? Entonces todavía no tenemos las condiciones que nos permitan, ¿no? Planteárnoslo teóricamente y soportarlo en un dispositivo distinto y construir condiciones nuevas. A mí cuando me dicen es freudiano les digo sí, pero no soy ortodoxo. Y cuando me dicen es lacaniano les digo sí, pero sí hablo. ¿Ok? Entonces, ¿no? Son dos condiciones que romperían con dos dispositivos que trabajan de maneras distintas. ¿Ok? Entonces, eso empieza a suceder, ¿no? Empieza a suceder. Hay otra analista que conocí recientemente, que falleció, canadiense,
de origen noruego, pero se fue a vivir a Canadá, Mari Ruti. Mari Ruti trabajaba casi con puros psicóticos y de repente les decía en la sesión, si quieres llorar, llora, pero vámonos al parque a caminar. Y lo sacaba a caminar en el parque, ¿no? Y en el parque caminando se sentaba en una banca a hacer la sesión en la banca, en el parque, ¿no? En un espacio abierto, ¿no? Para dejar que los sentimientos afloraran de la mejor manera posible, ¿no? Hacía cosas que se salían totalmente del canon y del dispositivo. A mí me tocó estar en un evento en donde pacientes suyos, ¿no? Formados en doctorados, ¿no? Hablaban del tratamiento y del trabajo con Mari Ruti. Y lo que hacían era un acto de amor. Ellos, hablando de ella y de la manera de trabajar. Y dices, bueno, no es el esquema rígido de yo me siento aquí y tú te dispones en el otro lado, ¿no? No lo es, ¿no? Hay mucho movimiento hoy en día en torno a estas cuestiones, ¿no? Y se está creando, se está produciendo, ¿no? No se ha teorizado tampoco al respecto, ¿no? Pero se está produciendo, o sea, sí se está produciendo. Sí, claro. Gracias. No sé, conmigo no quiere, a ver si quiere ahora. Bueno, es que además me serviría la pregunta de la compañera para conectarlo con lo anterior, a partir de una experiencia que tuve como docente, en donde efectivamente lo que había pasado ahí era una conmoción excesiva, sobrecogedora, sí, porque ¿dónde está lo excesivo en la conmoción? De las estudiantes que estaban llevando a cabo ese trabajo. Son un grupo que se fueron a trabajar con madres buscadoras y se fueron a trabajar con ellas. Es decir, las buscadoras les dijeron, sí, ustedes quieren saber qué hacemos, vengan, tenemos una búsqueda, y fueron a acompañarlas a abrir, ¿no? Fosas clandestinas, a sacar huesos, etc. Y regresaron con el tiempo encima para tener que producir algo al respecto y no podían decir absolutamente nada, ¿no? Llegaron mudas, llegaron absolutamente silenciadas. Y entonces, bueno, yo escuché eso, escuché su conmoción y me di cuenta de que no iba a ser posible escribir nada desde ahí. Y entonces hicimos una pausa y esa pausa justamente fue para que ellas hablaran de lo que a ellas les habría pasado. Entonces fue, dejen en paz, dejen a un lado el problema de investigación, dejen a un lado a las madres buscadoras, no las abandonen, déjenlas a un lado, hagan una pausa y trabajen sobre su conmoción, háblenla, vamos a platicarla, ¿no? Y a partir de que pudieron hablar lo que a ellas les había pasado, oraron, etcétera, es que después de eso pudieron colocarse en un lugar u otro para entonces poder hablar, ahora sí, de las madres y no de ellas, ¿no? Entonces un poco lo pienso con lo que yo hace un ratito, ¿no? Es decir, hay que escuchar al otro desde el otro, no desde uno mismo, pero para eso hay que dar cabida también a lo que pasa con uno mismo, ¿no? Y eso es, finalmente, además, tú que traías el dispositivo analítico, pues lo que pasa con ese analista que no se coloca en el lugar de amo, ¿no? Es decir, que tiene la posibilidad de dar cuenta qué significantes son de uno y no ponerlos a jugar en la escucha para interpretar desde ahí lo que está diciendo el otro, ¿no? Entonces, y hay momentos en los cuales eso no se puede hacer, es decir, que no puedo porque tengo una conmoción, ¿no? Que me está sobrepasando y que incluso me está llevando al silencio, es decir, a que la palabra falte, pues hacer una pausa, un momento en el cual se pueda entender esa posición y entonces poder jugar la distancia desde otro lugar, ¿no? Es un ejemplo maravilloso, maravilloso, extraordinario, porque justo juega en ese lugar, en el lugar de cómo puede producir, ¿no? La conmoción, parálisis, ¿no? La conmoción, ¿no? Puede despegarte, ¿no? de tu propio lugar y ponerte en ponerte en un lugar, ¿no? En donde efectivamente no hay condición de posibilidad, ¿no? No se puede, ¿no? Punto, no se puede, está roto, ¿no? Entonces tienes que solucionar primero eso antes de poder echar a andar cualquier otra cosa, ¿no? Creo que el ejemplo es extraordinario, extraordinario, ¿no? Justo eso pasa en muchos casos, ¿eh? O sea, a mí me pasó con compañeras en Chiapas, ¿no? Cuando iban a ver a los zapatistas, ¿no? Cuando trabajaban
en Guadalupe, cuando todavía existía Guadalupe Tepeyac, ¿no? Cuando fueron a montar la biblioteca de Guadalupe Tepeyac con los libros que que cambió de lugar, ¿no? Y entonces nos sacamos los libros viejos, los sacamos todos, sacamos los libreros, ¿no? Y a través de una fundación de Rafa Reigadas nos llevamos todo a Chiapas y los chicos de la Ricardo Posas montaron la biblioteca. Muchos de ellos se conmocionaron cuando el ejército entró, destruyó Guadalupe Tepeyac y quemó la biblioteca, ¿ok? Y quemó la biblioteca, que ellos habían montado, con las manitas, con su trabajo físico, con su encuentro con la realidad del otro, ¿no? Fue durísimo, 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 ¿no? Aquí el rector de esa época, Jaime, me dejó usar todos los vales de rectoría para sacar todos los libros que se me dieran la gana para esa biblioteca. Pero sí, se produce una conmoción, ¿no? Y eso paraliza. ¿Hay algo más? ¿O le damos ahora sí, un fuerte aplauso al profesor Manuel Otón y le agradecemos su generosidad y su compañía? Felicitaciones también a ustedes en el sentido de que preguntaron, comentaron, eso es sacarle jugo a los apoyos. Pues muchas gracias, Manuel. Yo sabía que iba a pasar esto, pero cada vez me sorprendo por la capacidad y la generosidad de Manuel. Gracias. Les adelanto que el jueves que viene a las 11 de la mañana, a las 10 de la mañana, pero en el auditorio que está enfrente, me toca a mí ahora. Un poquito conjuntar de alguna manera los dos apoyos y trabajar lo que es la entrevista grupal. Entonces, el jueves que viene. Gracias a ustedes, gracias Manuel. ¿Y esta es tu firma? Ya está. Oye.